Había una vez un pequeño pueblo llamado Real del Monte Hidalgo, enclavado en las montañas más oscuras y misteriosas. La gente siempre había sentido cierta inquietud por la noche cuando las sombras se alargaban y el viento soplaba inquietantemente. Pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba a punto de suceder. Corría el año 1890 cuando la tranquila vida de Real del Monte Hidalgo fue sacudida por la llegada de un extranjero misterioso. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su propósito en el pueblo. Su aspecto pálido y sus ojos penetrantes despertaban el temor en todos los que se cruzaban con él. Pronto, los habitantes comenzaron a desaparecer misteriosamente durante la noche. Sus cuerpos sin vida aparecían al amanecer, con marcas en el cuello y sin una sola gota de sangre en sus venas. El terror se apoderó del pueblo, que rápidamente llegó a la conclusión de que estaban siendo acechados por un vampiro sediento de sangre. Los aldeanos se organizaron para enfrentar al vampiro, armándose con estacas de madera y cruces. Pero cada intento de atraparlo resultaba en fracaso. El vampiro parecía ser más astuto y poderoso de lo que jamás podrían haber imaginado. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, un grupo valiente de aldeanos decidió adentrarse en el bosque en busca del vampiro. Siguiendo un rastro de sangre fresca, llegaron a una antigua mansión abandonada en lo profundo del bosque. Las puertas crujían al abrirse, revelando un interior oscuro y lúgubre. Mientras avanzaban, cada paso era acompañado por susurros siniestros y sombras que se movían a su alrededor. Finalmente, llegaron a una habitación en la que encontraron al vampiro. Estaba parado frente a un espejo antiguo, admirando su propia imagen. Sin embargo, antes de que pudieran atacarlo, el vampiro se dio cuenta de su presencia y se giró hacia ellos con una sonrisa malévola en su rostro. Los aldeanos se lanzaron sobre él, pero el vampiro resultó ser mucho más fuerte de lo que esperaban. Uno por uno, los aldeanos cayeron ante su poder. Finalmente, solo quedaba un aldeano, un joven valiente llamado Miguel. Agarró la estaca de madera con todas sus fuerzas y se abalanzó sobre el vampiro. Con un movimiento rápido y certero, logró clavar la estaca en el corazón del monstruo. El vampiro dejó escapar un grito agónico y cayó al suelo, convirtiéndose en polvo. El pueblo de Real del Monte Hidalgo pudo finalmente respirar aliviado, sabiendo que el terror había llegado a su fin. Sin embargo, las cicatrices del horror permanecieron en las mentes de los habitantes de Real del Monte Hidalgo. Siempre recordarían la noche en la que se enfrentaron al vampiro más temido de la región, una historia que sería contada de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad.